Bueno, aquí estamos con el señor Jan Esteban Leiva. Vamos a empezar con la entrevista. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo definiría usted a una persona emprendedora? Diría yo que es alguien valiente, ¿no? Y más cuando no hay esa vena emprendedora en la familia del sitio del que la persona proceda, ¿verdad? Porque hay muchos retos que se van a poner al frente, económicos, de organización. Creo que tiene que ser alguien con agallas. Ok. Eh, bueno, eso está muy interesante. A partir de eso, ¿cómo es o cuál es su motivación para emprender? Bueno, yo creo que sobre todo poder tener un futuro mejor para mí y mi familia. Creo que ese es el principal impulsor del emprendimiento. Y aparte de eso, la motivación de hacer algo que a mí me gusta, como lo es escribir. Ok. Eh, ¿Cuál cree usted que es su mayor fortaleza como emprendedor? Soy una persona bastante creativa, me gusta, soy bastante activo, entonces eso hace que cuando hago una idea, la intento implementar inmediatamente, de una manera ágil. Ok. Ahora, ¿cuál cree usted que es un área de mejora que usted tiene que tiene como persona emprendedora? ¿Qué puedo mejorar? Sí, exactamente. El área organizativa, porque muchas veces entre el mar de ideas que hay, como ya te dije, soy una persona bastante creativa, pero al mismo tiempo eso hace que me desorganice, porque es una hiperestimulación, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, sería mi defecto. Ok, interesante, porque está muy relacionado con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo es el proceso creativo que sigue para llegar a generar nuevas ideas? Bueno, es un proceso dialéctico donde tomo ideas creativas desde libros donde he leído, series que he visto, personas con las que he estado, y todo eso al final yo lo intento transmitir en mis personajes y en el mundo que creo, ¿verdad? Bueno, creo no, sé que para mí es importante que los libros estén un poco de lo que es mi vida real, ¿verdad? Porque al final es como un reflejo del alma, dicen. Ok, em, eso es un punto muy interesante que quiera expresar parte de su vida, ¿verdad? A través de su obra. La siguiente pregunta sería, ¿cómo cree que su emprendimiento puede impactar el mundo de la literatura? ¿Qué es lo que trae de nuevo a a la mesa? Bueno, yo con el libro quería llegar a un público muy abierto, ¿no? ¿En qué sentido? En que nos podemos sentir identificados con sus personajes, que sean profundos, pero también tengan esa sutileza y sencillez que tenemos las personas en la vida real. A veces nos reímos, a veces lloramos y este somos un espectro de emociones. Entonces, eso creo era lo que yo quería transmitir en la novela. Ese es un punto muy interesante, ya que, bueno, yo como ya he leído la novela, sí siento que lo transmite de una gran manera, esa parte de hacer que las personas conectemos con los personajes, porque son humanos, no son perfectos del todo. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha superado las barreras psicológicas para poder desarrollar su emprendimiento? Bueno, hay que romper un poco como los paradigmas. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con unos paradigmas que nos limitan nuestras áreas de movimiento, las creativas, las artísticas y hasta las organizacionales. Muchas veces nos ponemos etiquetas y nos apegamos a esas etiquetas cuando podemos cambiarlas, podemos ir mejorando como personas. Pienso que también dentro del proceso
organizativo, creativo y todo lo que conlleva un emprendimiento, uno va mejorando como persona porque también se va fijando en que uno tiene defectos y uno se hace consciente de esos defectos. Interesante. Eh, bueno, ¿qué consejo le daría usted a alguien que tiene miedo de emprender? Ok, es difícil decirle a una persona que tiene miedo de emprender. eh, Alguien diría, no, pues no tenga miedo. Bueno, eso es lo más sencillo, lo más fácil. Ok, Ujú, el hecho es que tiene que entender que en el mundo real las cosas no existen hasta que los demás las conocen. ujú. El proceso de preparación hay que hacerlo, obviamente, no sacar cualquier cosa que no tenga calidad, pero en el emprendimiento es clave cuando un producto es nuevo, sacarlo. ¿Por qué? Porque las ideas, yo tengo una idea hoy, pero mañana la tiene, mi vecino tiene la misma idea. Entonces, muchas veces en el emprendimiento lo que apremia es el tiempo, que se dé cuenta de eso, que su idea tiene que salir, la gente la tiene que ver, la gente la tiene que ver y que no se preocupe por las críticas, porque críticas siempre van a haber. Ok, sí, muy interesante ese punto de sacar, de que las cosas no existen hasta que se las mostramos a los demás. Eso me parece un punto muy interesante y muy cierto, es muy cierto. Hay muchas personas que tienen ideas muy interesantes, pero en realidad no podemos decir que existieran porque no las dieron a conocer en su momento y tal vez fue por Ujú. esos miedos, exactamente. Muy interesante la respuesta. Para la siguiente pregunta, ¿cómo ha enfrentado los impedimentos económicos a la hora de desarrollar su emprendimiento? Ok, este tal vez es el aspecto más frustrante de todo el emprendimiento, porque ¿quién no quisiera empezar su campaña con muchísimo dinero, ¿no? Todos quisiéramos eso, pero la realidad es otra y es que estamos sujetos a la economía que tenemos para poder hacerlo. Bueno, sobre todo tener paciencia, ¿no? Para poder llevar a cabo ahorros para poder lanzar el libro, digamos, eso fue lo que nos costó más, duramos como un año y medio, valió la pena, obviamente, pero en cierto modo fue frustrante porque ya el libro estaba terminado, ¿no? Pero sí, yo lo que les digo es que tengan mucha paciencia y que intenten medir milimétricamente ese aspecto del dinero. No, no incurrir en gastos innecesarios, sobre todo, sino que sean gastos ágiles, que valgan la pena. No en el sentido tampoco de ser tacaño, ¿no? Gastar, pero gastar en lo que es justo y necesario, ¿verdad? Después ya cuando hay más éxito, ya puedes derrochar un poquito más de dinero en comprar refrescos o lo que sea, ¿verdad? Para el equipo que tengas, pero este primero hay que cerrar la billetera un momento, pensar con qué vamos a hacer con ello y creo que esa fue la manera, trabajo duro, esfuerzo y sobre todo ahorro. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo lidia con características que son antiemprendedoras, como por ejemplo la procrastinación? Bueno, esto me toca de cerca y te voy a decir algo, la mejor manera de luchar contra la procrastinación es teniendo alarmas, ¿ok? Yo lo que suelo hacer es poner alarmas para ponerme horas límites de hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si no nos ponemos a la usanza de lo que tenemos que hacer, se nos van yendo los días, se nos van yendo los días y no alcanzamos la meta esperada. Entonces, sobre todo eso, poner alarmas y poner micrologros a lo largo de los días. No irnos por un logro
gigantesco que sería, digamos, por ejemplo, en el caso del libro, terminar el libro sería el logro final, pero veámoslo más bien como todos los días escribo 2 páginas. 2 páginas, ese tiene que ser mi logro del día, 2 páginas, que sea satisfactorio las 2 páginas y que llegue un momento que el libro se va a terminar, que ese es el gran logro, pero en realidad lo que hay que disfrutar es el paseo, como dicen, no el final. Sí, los pequeños pasos son muy importantes para lograr llegar a nuestras metas al fin y al cabo. Exactamente. Eh, bueno, muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué situaciones de crisis ha enfrentado en su emprendimiento? Bueno, como dije al principio, de mis fortalezas, una de mis fortalezas es la creatividad. Hubo un momento que tuve un bloqueo creativo muy fuerte. Este, ¿Qué tuve que hacer? Pues tuve que dejar el libro un rato al lado, refrescar la mente con otras actividades, como el deporte, como o conocer nuevas personas, nuevos lugares, aprendí un idioma mientras estaba me metí a un curso para aprender un idioma y eso me ayudó mucho como a descubrir una nueva cultura y volverme a centrar en el libro, como que eso me abrió de nuevo el punto creativo y pues así salí del bloqueo creativo. Ok, muy interesante. Eh, bueno, ya me comentaba las acciones que ha hecho para enfrentar esas crisis, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué aspectos considera usted que requiere apoyo para su emprendimiento o negocio y que tal vez no ha logrado llevar a cabo, ya sea por tiempo, falta de conocimientos técnicos, etcétera? Tal vez en la falta de conocimientos técnicos eso es lo que he sufrido un poco más porque, bueno, usted sabe que a mí me ha tocado también realizar la tarea de diseñador. Ujú. Entonces, si bien puedo hacerlo de una manera decente, creo que hay personas más preparadas que yo para hacerlo. En ese sentido, sí, sí hay una deficiencia técnica que espero pronto estar supliendo con profesionales más especificados en ese área. Pero pienso que también los proyectos tienen su tiempo. Y por ejemplo, eh, en mi proyecto, el primer paso ya lo dimos. Si bien el primer diseño no es el mejor, porque no se puede hacer el mejor diseño que hay por cuestiones de presupuesto, eso no quiere decir que en un futuro no lo pueda renovar. Ujú. Entonces es un paso más, yo lo veo como un paso necesario y un paso más para llegar a algo mejor. Muy interesante, también sí es cierto eso de ir mejorando conforme pasa el tiempo y con nuestras capacidades, ¿verdad? Eso es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, ¿tiene planes de emprender en algún otro campo? Sí, estaba pensando en realizar un emprendimiento en el área tecnológica. Este, me, me gustan mucho las computadoras. Nos gustaría llegar a un punto en generar una marca que se dedique a eso, a armar computadoras especializadas para clientes específicos. Pero por el momento queremos empezar con algo un poco más humilde, obviamente, por el financiamiento. Como vender cables, audífonos, etcétera, etcétera. Todos estos productos, ¿verdad? Que ya vienen un poco más sueltos y no hay tanta dificultad para venderlos. Bueno, yo creo que estaríamos con la entrevista. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tiene algún mensaje final o de despedida. Yo diría que intenten disfrutarlo, porque si hay una cosa cierta es que el tiempo se va muy rápido. El emprendimiento
al principio es como una montaña gigante que se pone ante usted y usted siente que se va a caer, ¿no? Porque es muy empinada. Pero cuando usted ya pasa al otro lado del pico, bueno, pues va a sentir, se va a relajar un toque, pero le va a aparecer otra montaña, porque así es la vida en todo sentido. Pero también hay cierto placer en eso, ¿verdad? Porque al otro lado de la montaña nos esperan éxitos. Entonces, yo le recomiendo que tomen su cantimplora, alístense y hagan el periplo por la montaña. Lleguen al otro lado y van a ver cómo se van a sentir súper bien. Disfruten el emprendimiento y creo que eso sería mi último mensaje. Muchísimas gracias.